una nova benedicció, una nova oportunitat d'escoltar la veu del nostre Déu. Es diu ràpid això, Però és això el que fem aquí i el que venim a fer principalment. Sé que tenim moltes ganes de dir-li a Déu el que tenim en el nostre cor, però encara és més important que escoltem el que ell té que dir-nos a nosaltres. I això sempre forma i crea i transforma noves realitats a les nostres vides i també comunitàriament, y aquest es un gran privilegio. Pues vamos a abrir juntos la palabra de Dios y vamos a continuar en la serie de sermones que vengo haciendo a través del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar en Marcos capítulo 15 y vamos a leer juntos los versículos del 33 al 41. En ellos estará basado el mensaje en esta mañana. El título de la predicación es La hora más oscura y resplandeciente. Vamos a hacer esta lectura. Marcos 15, versículos del 33 al 41. Y dice así: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea les seguían y les servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Quizá te sientas identificado en esta mañana con la realidad que describe el título de este sermón: la hora más oscura y resplandeciente a la vez, ¿no? Un momento profundamente doloroso en tu vida en el que paradójicamente pudiste descubrir algo hermoso, algo bello y trascendental que transformaría tu realidad. Y quizá eso ha podido ocurrir en la oscuridad de un cáncer, o de una depresión, o de una ruptura, o de la pérdida de un ser querido. La vida a veces esconde ese tipo de sorpresas detrás de los golpes más duros. Eclesiastés capítulo 7 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Y esta es la realidad que puede describir bien el episodio que consideramos de la muerte de Jesús: luz en medio de la hora más oscura. Y contemplarle y considerar juntos los sucesos que rodean su muerte despierta y alimenta adoración y nuestra fe hacia Él. Y vamos a hacer esto precisamente a través de 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar de la realidad de su muerte. En segundo lugar, el resultado de su muerte. Y en tercer lugar, la respuesta ante su muerte. La realidad, el resultado y la respuesta. Proporcionalmente hablando, no os asustéis, el primer punto va a ser mucho más extenso que los otros dos. Y con el tercero concluiremos. Pues vamos en primer lugar a hablar de la realidad de la muerte de Jesús. Y a la luz del evangelista Marcos podríamos distinguir aquí 4 realidades que rodearon la muerte de Jesús. Acabamos de cantar: «I mai sabré quan va costar morir per mi, allá la creo». Y eso es cierto, no tenemos ni idea, no podemos imaginar lo que eso significó, pero a la luz de los evangelios podemos decir algunas cosas y considerarlas juntos con la ayuda de Dios. Y la primera de las realidades que nos encontramos en ese momento crucial de la muerte de Jesús son las tinieblas. En cada una de estas realidades voy a seguir el mismo esquema. Vamos a hablar de la explicación de esa realidad, después de la implicación y después de la aplicación para nosotros. Pues vamos a ver primero la explicación de estas tinieblas. El versículo 33 comienza diciendo: cuando vino la hora sexta, y estos son las 12 del mediodía, Jesús había sido crucificado a las 9 de la mañana, así que lleva 3 horas en la cruz. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y eso nos sitúa en las 3 de la tarde.
Fuentes posteriores recogen lo que en su momento, cerca del año 50 después de Cristo, muy cercano a los Hechos, el historiador del siglo I Talo habló de una oscuridad terrible que cubrió entonces el Mediterráneo y toda Judea, acompañada de terremotos, coincidiendo con la muerte de ese Jesús. ¿Pero qué es lo que sucedió aquí realmente? Bueno, te podrás imaginar que no han faltado explicaciones, ¿verdad? Naturalistas. De hecho, el mismo historiador Talo lo atribuyó a un eclipse solar. Esa teoría fue descartada muy tempranamente, dado que la muerte de Jesús sucedió durante la semana de la Pascua, que coincide siempre con luna llena. Y un eclipse solar no puede darse con luna llena, sino con luna nueva. Pero además está el factor de la duración. Un eclipse solar puede durar unos pocos minutos, entre 7, 8 minutos máximamente, pero aquí se nos habla de una oscuridad de 3 horas. Las explicaciones que apuntan a un fenómeno meteorológico común se quedan cortas y queda abierta la mejor posibilidad a una oscuridad sobrenatural, extraordinaria. Y esto tiene mucha implicación. La oscuridad tiene un significado teológico a través de las Escrituras. Si tú estudias la palabra tinieblas, la palabra oscuridad en el Antiguo Testamento, vas a ver que constantemente hacen referencias al juicio de Dios por la maldad del ser humano. Por ejemplo, solo uno de ellos, en el profeta Amós, capítulo 8, hablando del juicio, dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Eso es una ilustración del juicio de Dios, que de manera muy especial ilustra muy bien lo que está sucediendo en la cruz, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde está cayendo este juicio? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es sobre Jesús. Sobre Jesús. Para entendernos, Jesús en la cruz está funcionando como lo haría un pararrayos encima de un edificio, en medio de una tormenta. El pararrayo absorbe toda la descarga eléctrica. En aquella cruz, Jesús está absorbiendo toda la descarga de la ira de Dios hacia el mundo y librando de ella a pecadores. Esta era la copa tan temida para Jesús, aquella contra la cual estaba orando la noche anterior, ¿recuerdas? En el huerto de Getsemaní. No era por miedo a la crucifixión romana, ni tan siquiera era simplemente por miedo a la muerte física. ¿Cuántos cristianos y personas con ideales han enfrentado muertes mucho más crueles, o tan crueles por lo menos, con fe, con valentía, con alegría? ¿Cuánto más Jesús? Pero el temor de Jesús iba mucho más allá. Jesús temía la copa de la ira de Dios. Él temía caer, en sus propias palabras, en manos de aquel que puede destruir no solo su cuerpo, sino también su alma en el infierno. El comentarista William Hendrickson describe de esta manera este acontecimiento. Ese día, el infierno llegó hasta el Calvario y el Salvador descendió hacia él y llevó sus horrores en lugar nuestro. Y así puedes entender ese artículo del credo apostólico: descendió a los infiernos. Ahí está el meollo del Evangelio, de las buenas noticias. Como escribe el apóstol Pablo: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Glorioso intercambio. Y esto tiene una grandísima aplicación para nosotros. Jesús estuvo envuelto, bajo, dentro, en las tinieblas más oscuras del juicio infernal de Dios, para que ahora el rostro de Dios pueda brillar e iluminar sobre ti y sobre mí para siempre. Para que tú y yo podamos tener confianza en las horas más oscuras de nuestra vida también. En cada una de esas, sea en la enfermedad, sea en la depresión, sea en un sentido de aislamiento, sea en la misma muerte, tú puedes pensar en ese momento oscuro: yo merecía las tinieblas del juicio eterno de Dios y Jesús se adentró en ellas por mí. De esta manera, si estás en Jesús, la ira de Dios no está detrás de ninguna de las situaciones por las que estás viviendo, sino su amor paternal.
Ninguna condenación, escribe el apóstol Pablo, hay para los que están en Cristo Jesús. Tú debes saber, como dice la letra de ese conocido himno, Dios se mueve de maneras misteriosas, del himnólogo William Cowper, que las nubes que tanto temes están llenas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre tu cabeza. Tú puedes decir como Job, aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré. Pero si hemos hablado de las tinieblas, veamos una segunda realidad que encontramos en la muerte de Jesús, y es el abandono. Y podemos explicarlo a través del verso 34. Nos dice ahí que a la hora 9, ya estamos a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es extraordinario. Por primera vez, el Hijo de Dios, en su humanidad, experimenta una ruptura total en su relación con Dios. ¿Y a qué se debió este abandono? La mejor manera que encontramos para explicarlo está en el mismo Salmo 22, que es el que está citando Jesús en esa frase. En ese Salmo, los versículos 1 y 2 dice, escrito por David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Los versículos 4 y 5 continúan diciendo, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. En resumidas cuentas, este clamor lo que está diciendo es, en toda la historia de tu pueblo, cuando uno de nuestros antepasados clamó a ti, tú le escuchaste y lo respondiste, pero para mí no hay salvación. ¿Por qué? Y la respuesta a este grito desgarrador la encontramos en los versos 3 y 6. Pero tú eres santo, mas yo soy un gusano y no hombre. Lo que debemos entender aquí es que Jesús está cargado de toda nuestra maldad. ¿Y qué dice el profeta Habacuc, capítulo 1, verso 13? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Demasiado limpio. ¿Cómo de agradable te sería estar encerrado en una habitación sin ventilación, con un cadáver allí, en proceso de putrefacción, o con cualquier cosa que huela fatal, llena de estiércol? En la cruz Jesús está repleto de todo lo que Dios más aborrece, más náuseas le produce, a lo que no se puede acostumbrar. Y como respuesta inevitable, se separó de él. Dice el Salmo 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Qué pensarías si tuvieses a un juez tomándose algo con el criminal? Hablando muy amablemente con él, con claras señales de amistad entre ellos. Un poco sospechoso, ¿verdad? Dios no es un juez corrupto. Él ni siquiera entra en la misma habitación donde está el malo. No lo vas a encontrar ahí. Y esto tiene una gran implicación. La Biblia presenta el abandono de Dios como la realidad más esencial de su juicio. Alguno quizá hoy podría decir en esta mañana, bueno, nunca he sido una persona muy religiosa tampoco, no acostumbro a asistir a una iglesia, ni siquiera he vivido muy consciente de Dios en mi vida, no creo que sea para tanto, me imagino que podría acostumbrarme a una eternidad abandonado por Dios en el infierno, no debe ser para tanto. Querido amigo y amiga, es posible que tú estés viviendo tu vida separado de Dios, pero ni por un solo instante te imagines que Él está separado de ti absolutamente. Él está mucho más cerca de lo que nos imaginamos ahora mismo aquí, con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribe, en Él somos, vivimos, nos movemos. Él es el que sigue ahora mismo permitiendo el latido de tu corazón.
Él es el que le da sabor a tu paladar para que te guste tanto esa comida. Él es el que permite el sonido a tus oídos para que escuches la carcajada de tus hijos. Él es el aire fresco que llena tus pulmones. Él está en los rayos de sol que alegran tu cara. Él mantiene firme tu salud mental. Él está en la alegría de tus amigos, en el amor de tu familia, en la buena convivencia de tus calles. Tú no tienes ni idea de lo que significa el abandono de Dios. Esa realidad solo se experimenta en el infierno. Y ese abandono y esa soledad fue lo que Jesús experimentó en la cruz por nosotros. ¿Y qué aplicación tan impresionante tiene esto para nosotros? Jesús fue abandonado por Dios en la soledad más absoluta para que tú y yo no seamos abandonados jamás. No tengas por qué sentirte solo jamás, nunca más. ¿Te sientes solo en esta mañana? ¿Incomprendido? Quizá abandonado hasta por Dios en medio de tu situación, solo en tu enfermedad, en tu depresión, en tu crisis familiar, adolescentes quizá en medio de desorientación, de confusión, de sentir que nadie te comprende. Recuerda este evangelio. Dios se apartó de Jesús para acercarse a ti. Creyentes, hay un trono de gracia abierto para ti 24/7. Dios está cerca de ti. Tienes un Padre que está cerca de ti, que Él te ve, que te oye en el secreto. No temas. Acércate a Él. Acércate a Él arrepentido, acércate a Él agradecido, acércate a Él confiado en tus peticiones. Él no te va a dejar. Y alégrate en medio de todas las circunstancias con la esperanza de estar eternamente en comunión con Él. Una tercera realidad que encontramos es la burla. Y el texto continúa diciendo en el versículo 35-36 que algunos de los que estaban allí decían al oírle exclamar esas palabras: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué explicación le damos a esto? Bueno, algo que debemos saber es que entre los judíos de aquellos días corría una leyenda supersticiosa, no creían en ella los más ortodoxos, pero sí era como popular, sobre la posibilidad de que el profeta Elías, que había muerto hacía siglos, bajaba del cielo cada vez que un justo sufría para ayudarle. Y esos hombres están sugiriendo que Jesús creía en esa superstición y que él estaba clamando y pidiéndole ayuda al profeta Elías. Las palabras de Jesús cuando dijo Eloí, Eloí suenan muy parecidas al nombre de ese profeta, pero Jesús claramente estaba utilizando la primera frase del Salmo 22 que se dirige a Dios, Dios mío, Dios mío. Es decir, que aquellos hombres y aquellos judíos podían perfectamente relacionar eso con las palabras del Salmo, pero prefirieron burlarse públicamente de Jesús. A pesar de ello, hay aquí un detalle muy interesante, de nuevo un destello de luz en medio de una hora y de un cuadro tan oscuro. Al acercarle a la boca de manera casual una esponja empapada en vinagre, sin saberlo, ese hombre estaba cumpliendo la profecía del Salmo 69 que hemos leído en esta mañana, que sitúa a esa persona como el Cristo, como el Mesías. En mi sed me dieron a beber vinagre. Los hombres se burlan del Señor, pero Dios se burla de ellos. Los hombres se burlaron de Jesús, pero la providencia lo reivindicó como el Cristo, justo en ese gesto. Y esto tiene implicación también para nosotros. La crucifixión de Jesús, si te das cuenta, está enmarcada por la maldad humana. Mires por donde la mires. Recuerda los episodios anteriores a la crucifixión, primero la traición de Judas, la deslealtad de los discípulos, la injusticia en el Sanedrín judío, el juicio infame de Pilato, el crimen de Barrabás y sus compañeros, la insensibilidad de la multitud, la crueldad de los soldados y ahora aquí la horrible burla. Qué cuadro tan oscuro del ser humano alrededor de la cruz. ¿Cómo brilla la cruz en medio de eso? ¿Qué necesaria luce la cruz en medio de una realidad tan negra? Elementos como la burla, la deshonra, la sed, el vinagre también aparecen en las Escrituras como señales de juicio.
Una vez más se tiene aquí presente el Salmo 22, cuando dice: como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y eso ilustra el estado tan deshonroso que merecemos por nuestro pecado, y que Jesús, el Cristo señalado por Dios, está padeciendo por nosotros. Y vemos en ello una aplicación también para nosotros. Jesús fue deshonrado como un infiel en la cruz, para que tú y yo podamos ser recibidos en la familia de Dios y honrados por Dios como sus hijos fieles. Diga lo que diga hoy la debilidad de tu carne, las acusaciones de Satanás en tu conciencia, o la voz de este mundo que te rodea y quizás se está burlando de ti, si tú estás escondido en Jesús por la fe, esta es tu verdadera identidad: hijo de Dios, hijo de Dios. No busques tu honra en el dinero, ni en tu aspecto físico, ni en tus relaciones, ni en las notas académicas que tienes, ni en la posición laboral que has conseguido, ni siquiera en tu juventud y en tu vitalidad o en tu reputación social. ¿Por qué rebajarla a algo tan frágil y pasajero? No busques tu identidad ni tu honra nada más que en la cruz de Cristo. Ella te habla en esta mañana. Ella te dice quién eres. También adolescentes a vosotros, que estáis rodeados de tantas voces que os quieren decir quiénes sois a vuestro alrededor, o por comparación constantemente en las redes sociales, o incluso lo que tú te dices a ti mismo también. No escuches esas voces, escucha lo que te dice la cruz. Y ella lo que te está diciendo es que eres más pecador de lo que pensabas, pero a la vez has sido más amado de lo que jamás te habrías imaginado. Quizá el mundo se burla de ti también, pero escucha en esta mañana la voz de tu Padre que está en los cielos, y quien por medio de la cruz te está gritando: te amo, hijo mío, te amo, eres mi hijo. Y vemos una última realidad, y es la propia muerte. Verso 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. La luz se ha apagado definitivamente. Piensa, llevamos casi como unos 3 años en el Evangelio de Marcos, casi lo estamos haciendo a tiempo real. ¿Cuánto hemos caminado con Jesús de la mano de Marcos? El hombre al que hemos estado admirando a través de todo este Evangelio. Aquel que tanto bien ha hecho a todo el mundo, sanando enfermos, liberando endemoniados, dignificando a las personas, iluminando corazones, purificando el alma, acaba de experimentar los horrores de la muerte. Sonó como una muerte triunfal, parece un león rugiendo en aquella cruz, ¿verdad? Pero finalmente expiró, murió. Y no de cualquier muerte, como escribe el apóstol Pablo en su poema de Filipenses 2, y muerte de cruz, símbolo de maldición, símbolo de vergüenza, símbolo de separación total. Y vemos implicaciones en esto también. En el jardín del Edén, Dios había dicho al hombre que el día que comiere del árbol prohibido, moriría. Desde la caída, la muerte ha formado parte de nosotros. Es una consecuencia natural y judicial a la vez. Es natural porque, al igual que si desconectas una batería de la fuente de corriente del enchufe, ¿verdad?, se queda sin corriente eléctrica y se acaba apagando. De esa misma manera, al abandonar a Dios, que es la fuente de vida, morimos física y espiritual y eternamente. Pero cuidado, también judicial, puesto que es la sentencia justa y proporcional que Dios impuso sobre criaturas injustas. No serán más. En ocasiones, especialmente en funerales, oímos hablar de la muerte en términos de es ley de vida. Habéis oído esta frase, ¿verdad? Quizás a lo mejor la has utilizado. Es ley de vida. Pero a la luz de la Biblia, ¿es eso cierto? ¿Es ley de vida morir? Es común morir. La muerte gana 100 de cada 100 batallas. ¿Pero es ley de vida? La muerte nunca formó parte del diseño original de Dios para nuestra vida. Es por eso que más bien debemos verla como una intrusa que entró en nuestra realidad, que entró en nosotros. Es por eso que, aunque digamos que es ley de vida, nos parece tan antinatural morirnos.
pero el pecado en nuestra raza lo exige. Y el sustituto del hombre debe pasar por ella, si ha de redimirnos de ella. Hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos bendición. Y de nuevo hay una gran aplicación aquí para nosotros. Jesús se sujetó a los terrores de la muerte para soltarnos a nosotros de sus cuerdas y liberarnos de su miedo y darnos esperanza y luz en medio de ese instante. Ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo, ni siquiera la muerte a los que estamos en Él. Aquí son válidas las palabras de Cantar de los Cantares, porque fuerte es como la muerte el amor de Cristo. Se ha dicho que todos los miedos del ser humano se reducen a uno, el temor a la muerte. Aquello que tanto miedo tienes, en realidad es porque temes que acabe contigo. El miedo a la muerte reduce todos los temores del ser humano. ¿Cómo enfrentas tú a ese enemigo final? Se ha dicho también que una fe que no te ayude a morir no sirve para mucho. Estoy totalmente de acuerdo. Si no te va a ayudar en el momento más crucial de tu vida, entonces no sirve para nada. Pero tú, cristiano, puedes saber que aquel que atravesó la muerte por nosotros la ha perfumado. Ha redimido y rescatado esa realidad, lo ha convertido incluso en algo positivo para nosotros, la ha llenado de esperanza. El que murió por nosotros no te va a abandonar, ni siquiera en ese mismo momento final. Así que cuando tú te preguntas como cristiano con el catecismo de Heidelberg, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Pregunta para niños. Tú puedes responder con seguridad. Nuestra muerte no es un pago por nuestros pecados, sino la liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Jesús ha convertido tu muerte en liberación y en una puerta para la vida eterna. No hay una fe más poderosa frente a la muerte que la cristiana. No hay una mejor manera de enfrentar la muerte que muriendo en Cristo. Asegúrate que es así en tu caso en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados y únete a Cristo por medio de la fe. Y si ya es este tu caso, alégrate y consuélate en ello, en esta mañana. Amén. Pues habiendo visto las realidades que envuelven la muerte de Jesús, veamos ahora en segundo lugar, y como os decía, este segundo punto y el tercero con el que concluiremos son proporcionalmente mucho más breves. Pero hablemos ahora del resultado de esta muerte. Los resultados de la muerte de Jesús se vieron inmediatamente. Marcos los reduce a uno. Entonces, dice el verso 38, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahora, ¿qué está haciendo Marcos aquí? Nos está sacando de la escena del Calvario y nos está llevando dentro de un edificio del templo. Quizá te has indignado alguna vez mientras veías el Telenoticias y no enfocaba bien la cámara y tú, pero enfoca bien, que me estoy perdiendo el lugar donde está la noticia. Quizá podrías decirle, Marcos, enfoca bien, por favor, sé un buen reportero. La noticia está en el Calvario, ¿qué haces ahora llevándonos al templo? Pero espera, llevamos 3 años con Marcos y él ha demostrado ser un buen reportero de Jesús, así que podemos darle un voto de confianza y vamos con él al templo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué relevancia tiene el templo ahora? Marco quiere que conecten los dos lugares, el cuerpo de Jesús y el velo del templo. Justo a esa hora que moría Jesús, las 3 de la tarde, miles de corderos estaban siendo sacrificados en el templo con motivo de la Pascua, que es la fiesta judía que celebra la libertad del pueblo de Dios. El velo era una cortina en el interior del templo que separaba el resto del edificio de la habitación más profunda, más sagrada que había, donde Dios, en la ley de Moisés, había dicho que allí estaría su presencia especial, poderosa, temible, majestuosa. Nadie del pueblo podía acceder a ese espacio, excepto el sumo sacerdote, una vez al año, para rociar allí la sangre del sacrificio de expiación por el pecado. Y de esa manera, el pueblo estaba seguro de que Dios seguiría mostrándoles su favor un año más. Pero a pesar de esto, todo parecía muy oscuro, ¿verdad? Muy distante incluso. De alguna manera, el velo era señal de acceso restringido. Y esto nos remonta de nuevo al huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados. Y Dios colocó allí en la entrada ángeles con espadas flameantes de fuego que se revolvían, prohibiendo el acceso mismo al jardín, bajo pena de muerte.
No sé si alguna vez te has encontrado en algún lugar con un letrero que prohibía la entrada a personas que reúnen tus condiciones, precisamente. Quizá por un tema de zapatillas, estilo, por edad, por estudios, por profesión, por estado civil, porque llevas mascota a lo mejor. El velo, las espadas, eran como un letrero que prohíbe la entrada a personas con pecado. Y eso recuerda la ruptura de nuestra relación con Dios. Pero Jesús llegó a cambiar eso. Aquello que se prometió y que se permitió de manera restringida en el Antiguo Testamento para Israel, ahora se iba a cumplir y se iba a abrir de par en par con la muerte de Jesús. Piénsalo, tuvo que ser sobrecogedor el momento en el que mientras sacrificaban corderos, los sacerdotes vieron cómo el velo, que se cree que aproximadamente tenía entre 18 y 25 metros de altura, se rasgaba de arriba a abajo, de manera que no se hizo por mano humana, hubiese sido de abajo arriba, sino que fue por mano de Dios. La misma mano que partía a Jesús en la cruz, partía a la vez el velo que nos separaba de él. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos dice, o habla, de ese camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne partida. Jesús abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios en nuestras vidas. Él atravesó la espada del paraíso. Él cruzó la cortina sagrada como un gran sacerdote y entró al lugar santísimo ofreciendo su sangre por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestra liberación definitiva del poder del pecado y de la muerte que nos tenían sujetos y esclavizados. El acceso está abierto. El perdón de pecados es completo. La vida eterna, que no es solo existir para siempre, es la vida de Dios. Es la vida con Dios. Es la vida que Dios tiene preparada para ti y a disposición de pecadores por medio de Jesús. Está al alcance. Por eso el autor de Hebreos nos dice ahora, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en comunión con Dios, por la sangre de Jesucristo, acércate. Acércate a Él. Si aún no lo has hecho, acércate con arrepentimiento y fe en Él. Si ya lo has hecho, creyente, no dejes de acercarte. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es con total confianza. Purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, totalmente limpios. Si Jesús es tu fe, tu pecado ha sido limpiado. El acceso se ha abierto. Cuando peques, no huyas de Dios. Huye a Dios y disfruta de Él para siempre y de todo lo que encuentras en Él para ti. Y esto nos lleva a nuestro último punto, y es la respuesta ante la muerte de Jesús, porque de nada sirve contemplar las realidades que envuelven su muerte y el resultado de su muerte y quedarte indiferente ante Él. Y por medio aquí, Marcos, de dos grupos de personas, Él nos quiere llamar a responder. Todo el Evangelio no nos quiere dejar inmóviles e indiferentes constantemente, y por eso habla tanto de las emociones el Evangelio de Marcos. Quiere despertar esas emociones, esas pasiones profundas en tu corazón y en el mío, por Jesús. Y por medio de dos grupos de personas, Él nos quiere llamar a responder. El primer grupo lo encontraríamos ilustrado en el centurión. Dice el versículo 39, y el centurión estaba frente a Él, y viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo que más enfatiza aquí es el grito de Jesús antes de morir y lo que ese grito produjo en el centurión. Lo que más caracteriza la muerte por crucifixión, es sabido, es la agonía de la asfixia, donde poco a poco el que es crucificado se va quedando sin aire hasta morir aplastado por su propio peso. Este centurión había sido testigo de miles de muertes así, pero algo completamente inusual sucedió con Jesús. Un instante antes de morir, gritó de tal manera que parecía que tenía toda la vida en él. Tanto como la había tenido desde pequeñito. En el instante antes de morir, toda la vida estaba en él. Cualquiera diría que controlaba hasta el momento preciso. Jesús no se murió. Jesús se entregó a la muerte, voluntariamente.
Y eso era lo que él había dicho antes, exactamente, Juan capítulo 10. Nadie me quita la vida, ni siquiera la muerte, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús se entregó a la muerte cuando quiso. Y no te confundas, no es porque fuese humano, sino porque además de ser el Hijo de Dios, era el hombre sin pecado. Y la muerte no tiene dominio sobre él. Algo de todo esto, no me preguntes, no sé con qué profundidad este centurión llegó a comprender todas estas realidades, quizá de manera superficial, pero esa luz fue suficiente para iluminar su corazón y confesó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Qué curioso, ¿no? Que en la hora más oscura este hombre vio gran luz. Y eso es lo que puede ocurrir también contigo y conmigo. Y qué detalle que se resalte esa confesión de los labios de un centurión romano. Probablemente el evangelista quiere ponerlas también con esa misma convicción en la boca de cristianos romanos a los que estaba dirigiendo su texto. Y de lo que no hay duda es de que quiere ponerlas con la misma convicción en tu boca y en la mía también. Y que confieses que Jesús es el Hijo de Dios, que fue inmolado por el Padre para tu salvación y para la mía. Pero vemos otro grupo, y es el grupo de las mujeres. No solo encontramos en este relato un reflejo de los que adoran al Cordero que fue inmolado, hemos leído este texto en Apocalipsis 5 durante el preludio, sino que también, y pensando de nuevo en Apocalipsis, vemos un reflejo de los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y eso se ilustra perfectamente con estas mujeres, porque no es suficiente solo con confesar, debemos caminar con Jesús por donde quiera que va. Y esas mujeres llegaron donde los apóstoles ni se atrevieron a llegar. Estas mujeres siguieron a Jesús hasta el mismo Calvario. Es sabido que las mujeres no eran especialmente valoradas en aquella cultura, pero son las que estaban ahí. Son las que les seguían, dice el texto, y les servían. Son las que, dice el texto, habían subido con él hasta el final. Estas mujeres y muchas otras van a ir apareciendo por todo el Nuevo Testamento a lo largo de la era apostólica y están sirviendo al Señor y están sirviendo a su iglesia y están sirviendo al mundo. Lo hacen con valentía, lo hacen con amor, lo hacen con fidelidad. Aquí se registran algunos nombres para memoria de ellas. Se habla de María Magdalena, María la madre de Jacobo y José y Salomé. En otros lugares tú te vas a encontrar con Dorcas, con Lidia, con Febe, con Priscila. Verdaderos pilares en la iglesia de Cristo. No te descartes. Mujeres en esta congregación, no os descartéis en el lugar donde el Señor os ha puesto, de la manera como sois, con las funciones que tenéis, los dones que Dios os ha dado, la vocación que ha puesto en vuestro corazón. No os descartéis. Seguid y servid al Señor, porque sois columnas para esta iglesia. Y lo que digo a mujeres, digo también a hombres y ancianos y a los adolescentes y hasta a los niños, si estuvieran aquí también entre nosotros, todos los que seguís al Señor, no te descartes como seguidor y como servidor de Jesús. Hazlo como seas, hazlo como puedas, hazlo donde estés, porque el Señor tampoco se va a olvidar de tu nombre. Y Él no se va a olvidar de la obra de tus manos. Y esta es la conclusión del mensaje de hoy. Ante la realidad de las tinieblas, del abandono, de esa deshonra, de la muerte de Jesús por nosotros. Y ante el resultado de su muerte, abriendo el acceso a Dios libremente para nosotros, confiesa abiertamente la fe en Jesús y estimula a otros a hacer lo mismo también, como hace este centurión. Y síguele y sírvele fielmente todos los días de tu vida, hasta el fin. Sigue al Cordero por donde quiera que vaya en tu vida, porque Él es digno. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este cuadro y esta realidad que encontramos en el Evangelio. Y aunque reconocemos que no podemos entender todo lo que ha sucedido en aquella cruz y el precio que Jesús ha pagado por nosotros, podemos acercarnos por medio de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu que nos ayuda a comprender y a conocer estas cosas, y lo hacemos con temor y temblor, con humildad. Tan agradecido nos ponemos a los pies del Señor Jesús y te rogamos que eso mismo sea lo que Él produzca en nosotros, esta misma respuesta en nosotros, confesar que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Señor de nuestras vidas, el Señor de la Iglesia,
y que le sigamos y que le sirvamos como somos todos los días de nuestra vida, hasta el final, porque Él es digno, que nuestra vida pueda honrarle y glorificarle como Él se merece. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.